Ahora sí creo que estamos. Buenas tardes con todos los colegas. El día de hoy, en el marco de la capacitación cultural que viene implementando el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, contamos con la presencia del doctor David Fernando Pantacueva, quien gentilmente ha accedido a vuestra invitación y al cual agradecemos infinitamente a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, que preside vuestro decano, el doctor Javier Silva Coloma. El doctor David Fernando Pantacueva es abogado penalista, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, con estudios de maestría culminados por la Universidad de Piura. En la actualidad se dedica a la consultoría y defensa de casos penales. En lo académico es conferencista y autor de múltiples artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Asimismo, es coautor de 4 libros, 3 de la casa editora Gaceta Jurídica y 1 de Ara Editores. Es colaborador de la revista LP, Pasión por el Derecho, y columnista del diario El Tiempo Piura, en artículos de opinión. Sin más preámbulo, vamos a ceder el uso de la palabra al doctor David Fernando Pantacueva, quien el día de hoy nos estará disertando el tema la cesación de la prisión preventiva a propósito del estado de cosas inconstitucional y hacinamiento en los penales del Perú. Muy buenas tardes, doctor. Sea usted bienvenido. Hola, Huidobro, ¿cómo está? Buenas noches con todos los agremiados de este digno Colegio de Abogados de Sullana. Mi agradecimiento especial, infinito, al doctor Silva Coloma, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, quien ha tenido la gentileza de invitarme. Y bueno, acá estamos una vez más para disertar con mis colegas abogados, jueces, fiscales, estudiantes que me escuchan en este momento a través de esta plataforma virtual, pues que se están habilitando producto de esta nefasta pandemia que estamos experimentando. El tema que en esta oportunidad voy a tratar en cerca de 40 minutos, ¿cierto? Tiene que ver con la figura que tiene auge en este momento y que se ha habilitado producto de esta, digamos, de esta coyuntura que estamos sufriendo, porque no solamente estamos en una emergencia sanitaria, sino también la emergencia, amigos, es desde el punto de vista jurídica. El tema que he preparado el día de hoy lo he titulado La cesación de la prisión preventiva a propósito del estado de cosas inconstitucionales inconstitucional por hacinamiento en los penales. Y esto pues a raíz de que hace 3 días nuestro supremo intérprete de la Constitución declaró el estado de cosas inconstitucional en los penales del Perú, declarando pues que el hacinamiento es infrahumano y es inconstitucional. Sobre eso vamos a tocar en relación y qué es lo que las consecuencias que tiene este hacinamiento para con la figura de la cesación, como lo voy a explicar a continuación. En la última conferencia de mi maestro, el doctor César Nagasaki, cuando llegó acá hace poco, celebrando un aniversario más de nuestro Colegio de Abogados de Piura, señaló o estableció una frase que de alguna u otra forma me deja pensando, ¿no? Donde él señaló que hoy en día, producto de la pandemia, es la hora de los jueces. Y cuando él dice la hora de los jueces, créanme que quedé pensando sobre esta frase y en realidad voy a tratar de justificarla porque en sí es cierta y tiene mucha razón de que hoy en día es la hora de los magistrados, es la hora de los jueces, donde se tiene, pues, son ellos los que tienen que salvaguardar hoy en día la salud, la vida e integridad de las personas que están condenadas y procesadas. Fíjense, amigos, pocos digo, nos hemos ya olvidado de esta cartita que se dio en el año 1789,
que fue la famosa Declaración del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa. Se reconoció, pues, ahí, amigos, se reconoció que esta fila, una determinada columna de derechos, significaban derechos naturales para con las personas, derechos intrínsecos del ser humano, que por el solo hecho de pertenecer, por el solo hecho de ser nosotros seres humanos, teníamos la condición de ciertos derechos naturales que deberían ser positivizados en un evento posterior, como se dio en su Constitución de 1791. Y es que sin los cuales, sin estos derechos naturales, la existencia humana sería imposible. Y es así, pues, que en Francia, en su Constitución, 2 años después, en 1791, esos derechos que fueron positivizados tuvieron 2 brazos. El primero, para establecer límites a la intervención del poder público, así como que el Estado se convertía en un garante para propiciar los mecanismos para que estos derechos naturales ya positivizados sean efectivos, se puedan ejecutar y que el ser humano, por su condición de tal, goce de estas necesidades humanas que están consagradas en esta cartita. Y es ahí, amigos, donde viene, pues, ¿no? Hoy en día, la tarea que deben tener los magistrados, jueces penales de la especialidad penal, quien deben velar y quien deben convertirse en los guardianes para que estos derechos que hoy en día no están siendo realizables porque el Estado no los está permitiendo, como es el derecho a la salud, integridad y vida, es el juez hoy en día el llamado a que esos derechos naturales, hoy positivizados por la condición de tal de ser seres humanos, sean concedidos y reconocidos a las personas para su goce efectivo. Y así es, pues, que los jueces se convierten hoy en día, y con esta frase que dice el maestro Nakazaki, es la hora de los jueces, creo que tuvo razón, y tiene toda la razón en señalar que hoy en día ellos son los guardianes de la salud, de la integridad física y de la vida sobre todo, de las personas. ¿Y por qué señalo esto? Porque en esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano aparece por primera vez la presunción de inocencia, consagrada en el artículo 9 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789, y que a la letra reza, y leo: puesto que cualquier hombre se considere inocente hasta no ser declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido, severamente, dice, reprimido por la ley. Entonces, estos derechos naturales y constitucionales, nace de estos derechos naturales un derecho que consagra hoy en día nuestra vida jurídica, sobre todo procesal, como es la presunción de inocencia, y que tiene que ver con aquellas personas hoy en día que no están condenadas y que se encuentran dentro de un penal. Fíjense, colegas, más allá de mi discrepancia con la resolución administrativa 1388 del año 2020, dada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, porque ya en la conferencia que di en el ICAT y que está colgada en la página, podrán apreciar mis discrepancias que tuve con esta, o que tengo con esta resolución administrativa, por muchas razones que si las expongo de nuevo, sería perder de vista la esencia de esta disertación. Se establecieron pautas, pues, en esta resolución, en esta resolución administrativa, se establecieron pautas interpretativas para darle forma a la figura de la cesación de oficio y a la cesación de prisión preventiva a pedido de parte, en este caso por el abogado. Más que todo, se comienza a trabajar con la cesación de oficio y le dice a los jueces que cesen de oficio las prisiones preventivas. Y quiero llamar la atención de todos ustedes, de todos mis colegas magistrados, y hacernos una pregunta. ¿Por qué no ha funcionado la cesación de prisión preventiva? ¿Cuántas cesaciones de oficio se han dado en Sullana? ¿Cuántas en Piura? ¿Cuántas en otros distritos judiciales? Pocas, poquísimas diría.
Tengo números, pero no sé si sería oportuno darlos, pero son poquísimas cesaciones. Cuando la política del Estado, que dicho sea de paso, muy animado el presidente, señala que vamos a desasinar los penales. El doctor San Martín dice, necesitamos liberar 15,000 presos. Y sin embargo, no está funcionando. ¿Qué tiempo tiene esta resolución administrativa y cuántas cesaciones de oficio se vienen dando? Entonces, una primera aproximación es que quiero responder esta pregunta. Me urge responder esta pregunta. ¿Por qué no ha funcionado la figura de la cesación de prisión preventiva? Y fíjense, hay dos motivos. Porque de repente como abogados, penalistas, litigantes, podríamos criticar la labor jurisdiccional y decir, por ejemplo, claro, no está funcionando porque los jueces no la quieren dar, porque los jueces no quieren trabajar esta figura que la ha trabajado y que le ha dado incluso pautas interpretativas el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, pero los jueces no quieren hacer caso. No es eso, amigos. Créanme, yo personalmente he podido, digamos, estar ahí en la realidad con los casos que llevo y sí debo decir lo siguiente, a efectos de que informar de lo que está sucediendo y no lanzar quizá juicios de valor negativo para con nuestros colegas. Y es que los jueces no están dando, amigos, la cesación de oficio porque ellos están trabajando con los casos en los cuales ellos ya habían resuelto una prisión preventiva. Y esta prisión preventiva, para que sea revisable, necesita de nuevos elementos, porque sería absurdo decir que con estos elementos de convicción te envíe a prisión y con los mismos te voy a sacar. Sería un absurdo. Por eso es que yo cuestionaba incluso en algún momento la revisión de oficio, porque vulnera el principio acusatorio, porque el juez, digamos, se convierte en un juez también investigador. Pero mal que bien, ya estos son otros argumentos, como digo, los he dado en otra conferencia, pero mal que bien, hoy en día tenemos que aplicar pues esta resolución administrativa que la tenemos a la mano, porque no hay una ley que haya desarrollado la figura de la cesación de oficio. ¿Y qué es lo que está sucediendo? A mí, colegas, lo que está sucediendo es que el juez, una vez que le están trayendo las carpetas que van a ser revisables, el juez oficia al Instituto al INPE, y es el INPE quien debe contestar esos oficios, y no lo estaba haciendo. Y no lo está haciendo. Y como no lo ha hecho, en algunas oportunidades no hay con qué cesar. Ese es un primer momento. Tal es así que ya, por ejemplo, la presidencia, en este caso, de la Corte Superior de Justicia de Piura, vía una conferencia virtual que se da con con el director del establecimiento penal de mujeres y de Río Seco, ¿cierto? Y por lo menos ya han comenzado a evacuar un informe en donde ya han informado, ¿cierto? Por ejemplo, cuántas personas están con COVID, cuáles son los sospechosos y cuáles son las personas que han visitado Tópico. Solamente esas tres ítems ha sido informado hasta donde tengo yo información por el jefe del INPE del penal de mujeres de Sullana, y que son poquísimas internas. Y en el penal de Río Seco solamente no ha informado los dos primeros ítems y solamente ha informado las personas que están en Tópico o que han visitado el Tópico. Entonces, cuando tenemos una población poca, ¿no? Pequeña, y acá no sabemos quiénes están infectados en el Río Seco, ni quiénes no, y la pregunta es que con esos datos el juez tiene que resolver. ¿Podría variar el juez la prisión preventiva? Claro, si es una persona que tiene las comorbilidades, si está en el penal de mujeres, definitivamente la va a cesar, pero como es pequeña la población, ¿qué pasa con el resto de personas, cierto?, que están detenidas y que vienen experimentando carcelería? ¿Qué va a pasar con ellas? Ese es un problema. El otro problema es que los jueces, amigo, y este es un tema más que todo de labor ya de defensa técnica, es que los abogados, colegas, están presentando pedidos de cesaciones de prisiones preventivas sin el menor argumento, donde solamente están presentando por el tema de pandemia.
Entonces, cuando tú le dices a un juez, necesito o solicito la libertad de esta persona, porque hay pandemia, obviamente el juez te va a establecer una frase y te dice, si yo le doy la libertad a tu cliente o a tu defendido solamente por la labor de pandemia, entonces mañana los penales se van a abrir. Y por el tema de pandemia todos deberían salir. Y esa no es la idea. Entonces, esos dos problemas, colegas, es lo que se está suscitando. Pero el tema es que también nosotros necesitamos acción de los magistrados, en no solamente tampoco quedarse en el simple hecho de que por el INPE no me da la información, yo ya no puedo, ya no tengo labor, me quedo quieto y ya no hago mayor labor. Eso tampoco es correcto, y por eso es que parte de esta defensa, de esta disertación que voy a hacer, voy a proponer unas alternativas de solución, que no las he mencionado en ninguna conferencia, y aproveché esta conferencia que me brinda el Colegio de Abogados de Sullana para ponerla a consideración, para que ellos valoren en todo caso si la siguen o la descartan. Entonces, una vez que hemos detectado estos dos problemas, ¿por qué no vienen funcionando las cesaciones de prisiones preventivas? ¿Cierto? Se suscita también otro hecho hace 3 días, ¿cierto? Donde nuestro Tribunal Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucional del hacinamiento. Y es importante, amigos, que ustedes conozcan, por lo menos tener una noción, qué cosa es un estado de cosas inconstitucional. Y esta figura, pues, no es... Esta figura la hemos importado del constitucionalismo colombiano, que allá por la década de los 90, en un caso de fondos de pensiones, el magistrado presidente, el doctor Luis Ernesto Vargas, ¿cierto?, lleva esta ponencia que es aceptada por sus colegas de la Corte Constitucional de Colombia y declaran el estado de cosas inconstitucional del fondo de pensiones. Y ocurre que si nosotros ensayamos, si queremos ensayar una definición, podríamos decir pues que el estado de cosas inconstitucionales es una constatación que hace el Tribunal Constitucional de que se viene dando una existencia en clave de una vulneración masiva de derechos fundamentales, así como la constatación también de la omisión de parte de los poderes públicos en darle solución al problema. O sea, dos cosas hace el Tribunal Constitucional. Constata que hay una vulneración masiva de derechos fundamentales y al mismo tiempo advierte la omisión de los poderes públicos en darle solución a este caso. Por eso es que el Tribunal Constitucional, a raíz de un caso, lo irradia para todos los casos que tienen esa misma situación jurídica. Y por economía procesal, el Tribunal Constitucional dice, ya no hace falta que vengas con otros habeas corpus, ya basta con esto para que el resto de casos siga este mismo criterio jurisdiccional, por economía procesal. Entonces, es importante ahora, luego de haber descrito este nuevo hecho que se ha dado en nuestra jurisdicción constitucional, definir y preguntarnos como abogados que somos, ¿qué implicancias tiene en nuestra judicatura que se haya declarado un estado de cosas inconstitucional del hacinamiento de los penales? Entonces, yo lo llevo directamente, estos criterios, esta resolución, que aún no es publicada por el Tribunal Constitucional, pero el simple hecho de haber declarado inconstitucional el hacinamiento me lleva a reflexionar esto que pongo a su consideración. Las cesaciones de prisiones preventivas, ¿cómo están funcionando hoy en día? ¿Qué es lo que se está probando y lo que no se debe probar? A partir de esta sentencia del Tribunal Constitucional, yo considero y me atrevo a sostener, como abogado penalista, de que el tema de hacinamiento ya no debe ser probado. Ya no necesita ser probado porque ya ha sido reconocido por el derecho. En la conferencia anterior que di en el ICAP Piura, sostuve que los jueces deberían conocer la realidad penitenciaria para ya no estar exigiendo que el abogado defensor, ¿no?, trate de probar que ese penal, que ese pabellón está hacinado y que no guarda las condiciones de salubridad.
Ya no hace falta ello. En algún momento yo dije, los jueces deben conocer la realidad penitenciaria de cada distrito judicial, donde haya 1 o 2 penales o 3 penales. Pero hoy en día, con la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, ya el hacinamiento ya es una realidad. Ya no hace falta probarlo, ya fue reconocido por nuestro derecho. Entonces, siguiendo este mismo hilo argumentativo, decimos que dentro de un pedido de cesación de prisión preventiva bien fundamentado, no cualquier pedido, bien fundamentado, la primera pregunta es, ¿la pandemia se prueba o no? Ya esas son discusiones ya pasadas. La pandemia ya se consideró, por lo menos ya es pacífica en gran parte de nuestra judicatura, de que es un nuevo elemento de convicción que altera o que modifica, ya sea disminuyendo el peligro o peligrosismo, como le llama la Corte Suprema Procesal, o en su defecto lo hace innecesaria dentro del criterio de la proporcionalidad a la prisión preventiva. El hacinamiento tampoco se debe probar porque ya fue reconocido por nuestro derecho, en este caso por la justicia constitucional. La falta de reacción y salubridad de los penales, la reacción de los penales ante la pandemia y la salubridad de que estos deben tener, definitivamente, al ser declarado estado de cosas inconstitucional, el hacinamiento es sin necesidad ya de tener a la vista la sentencia del Tribunal Constitucional. Es lógico pensar de que el Tribunal Constitucional ha constatado de que las condiciones de hacinamiento son infrahumanas y que una persona allí prácticamente va a vivir en este tipo de condiciones que hacen indigna a un ser humano, porque las personas, vuelvo a repetir, deben gozar de ciertos derechos naturales positivizados, que lo señalé en la carta de la Declaración del Hombre y que sucedió producto de la Revolución Francesa, que lo acabo de mencionar. Entonces, bajo esta lógica, lo único que debe de probarse ya no es la pandemia, ya no es el hacinamiento, ya no es la falta de reacción y salubridad de los penales ante la pandemia, sino solamente la enfermedad, nada más. Pero aquí viene la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué hacer, cierto? ¿Qué hacer o cómo deberíamos operar nosotros los abogados para instar ceses de prisiones preventivas cuando las personas no están enfermas? Antes de pasar a ese punto, ¿cierto? Quiero brevemente responder esta pregunta que también me he formulado. Antes de ello, me formulo lo siguiente. ¿Qué hacer para instar más cesaciones de prisiones preventivas hoy en día, que prácticamente no se están dando? Esta propuesta la hizo el doctor César Nakazaki en el ICAT Piura, donde él señaló, por ejemplo, que los jueces que van a trabajar con las carpetas donde hay personas imputadas de delitos y que están sufriendo carcelería, deben comunicar, deben hacer público esas revisiones de oficio que van a hacer para que el abogado o los abogados o la familia por lo menos sepa que tal día van a revisar de oficio la prisión que está experimentando la persona a efecto de que puedan aportar algún elemento nuevo de convicción, un informe médico, una historia clínica de años anteriores que por lo menos contenga lo que la Organización Mundial de la Salud y el decreto sanitario peruano considera a las personas con esos cuadros clínicos como personas vulnerables, ¿cierto? Pero no, al no hacer eso tampoco, o sea, no habiendo esta labor, obviamente pues se trabaja sobre la oscuridad, ¿no? Al no tener respuesta del INPE, no hay que cesar, pues, ¿no? O sea, no tenemos ni un elemento con qué vamos a cesar y siguen prácticamente nulas la figura, o sigue nula la figura de la cesación de oficio. Y respondemos pues la pregunta, y si no existe enfermedad del interno, ya nos hemos dado cuenta, y de aquí de repente probablemente hacia el final me da tiempo, daré los datos estadísticos, cuántas personas están en esta situación que han informado, o sea, personas con COVID, personas sospechosas y personas que han visitado tópico, ¿cierto? Pero como son pocas y la
y el Estado calcula que entre 11.000 o 15.000 presos deberían salir, obviamente que con estos informes del INPE, pues, no vamos a llegar, pero ni a 11 personas, 12 personas. Entonces, necesitamos ir más allá. Necesitamos también darle propuesta de solución a los magistrados, ya que el gobierno le tira la pelota al Congreso, el Congreso le archiva el proyecto, ¿cierto? Y el gobierno saca un decreto supremo de conversión de penas y lejos de desasinar penales, lo que te dice es que la conversión, en el caso de omisos, queda supeditada al pago de la reparación civil, como si el interno trabajara adentro, con lo cual se hace pues lírica, hace romántica esos decretos, ¿cierto? Es hora pues que darle, por lo menos plantearle soluciones, darle propuestas a nuestros colegas magistrados que desarrollan esta noble profesión, ¿no? De acuerdo al estado de cosas inconstitucionales y de lo leído, porque tenía oportunidad de leer los medios cuando se pronunciaron los magistrados, por lo menos se ha señalado y ha quedado dicho de que la prisión preventiva no debería solamente funcionar para los delitos graves, ¿cierto? Y aquí viene la propuesta que estoy trayendo. La pregunta es, si supongamos que el Tribunal Constitucional en sí haya materializado eso en su resolución, de que o se desprende de sus argumentos de que la prisión preventiva hoy en día, en esta realidad excepcional de emergencia sanitaria y jurídica, se diga que la prisión preventiva solamente quedaría reservada para los delitos graves, tendríamos nosotros que saber identificar, por lo menos el juez tendría que saber identificar cuando un delito es grave y cuando un delito es de escasa gravedad y cuando un delito es leve. ¿Y por qué lo digo esto? Porque yo sí considero que al haber poca población, quizá enferma, vulnerable, y no vamos a llegar a ese estándar, a esa valla de 11.000, 15.000 presos, necesitamos cesar, ya no de repente por enfermedades, sino yo sí postulo de que se debe cesar aquellos delitos que significan una escasa o que tienen una escasa gravedad. Y esto es mi planteamiento y lo voy a justificar a continuación. ¿Cómo saber identificar? O la pregunta sería, ¿sabemos identificar nosotros cuando un delito es de escasa gravedad o cuando un delito es grave? Mi respuesta es negativa, no. Por nosotros, quizá por el artículo 268, en la parte de la prognosis de pena, que señala que la pena tiene que ser superior a 4 años para privar a una persona de la libertad, quizá podríamos de ahí inferir que son delitos leves todos aquellos que tienen una pena, ¿cierto?, por debajo de los 4 años. Pero ¿cuándo es un delito de escasa gravedad para poderlo cesar? Eso es lo que no sabemos. Por eso es que, en mi opinión, una de las propuestas, ¿qué es lo que debemos hacer? Es una ley. Ya que leía a través del Twitter que el ministro de Justicia ha dicho de que van a crear una ley para activar más cesaciones de prisiones preventivas. Yo creo que si la población penitenciaria ya no está, no es suficiente, las personas vulnerables no son suficientes, ¿cierto?, para llegar a ese tope que el Estado se ha propuesto para evitar que 10 presos mueran a diario, es necesario, pues, una ley que ingrese a la parte general del Código Penal, al núcleo duro del derecho penal, que es el libro de la parte general, para incorporar un artículo que por lo menos establezca un marco penológico y nos diga qué delito, hasta cuánto es un delito es leve, cuándo un delito, o hasta qué marco penológico es de escasa gravedad, y a partir de ahí, cuándo es grave. ¿Para qué? Para que el juez logre identificar también los delitos de escasa gravedad y los pueda cesar de oficio, ya no esperando la enfermedad, porque el INPE tampoco está respondiendo.
De repente ya con lo que ha respondido el INPE no es suficiente porque es poquísima la población vulnerable. Necesitamos cesar a otro tipo de personas también, que no necesariamente estén enfermas. Entonces, por eso es que yo propongo de que haya una ley, ¿cierto? Exista una ley que modifique el Código Penal, incorporando un artículo que nos señale cuándo estamos ante un delito grave, perdón, un delito leve, de escasa gravedad y grave, para poder cesar lo de escasa gravedad y los leves de ser el caso. Si esto es así, también nos podemos hacer una pregunta. Aún no aparece esta norma. Y mientras no tengamos una norma, pues, ¿qué es lo que debemos hacer? Yo postulo, y en clave de propuesta, ¿cierto?, que operen las cesaciones de prisiones preventivas de oficio para los delitos de escasa gravedad. Y yo me atrevo a dar un marco penológico, cuyo mínimo legal sea de 6 años, siempre y cuando el juez advierta que existen circunstancias atenuantes de la responsabilidad o responsabilidad restringida del sujeto agente. Por ejemplo, una tenencia ilegal de armas de fuego. Aquellos delitos que tienen, por ejemplo, del mínimo 6 años, y nosotros advertimos de que esa persona que ha cometido un delito y observamos, identificamos el intervalo mínimo y decimos, este tiene 6 años de pena privativa de libertad, pero la persona que lo ha cometido es un joven de 18 años, con lo cual le asiste la responsabilidad restringida. O de repente tampoco, o tiene un atenuante de la responsabilidad del artículo 46.1, ¿cierto? Además de una responsabilidad restringida del artículo 22 del Código Penal. ¿Por qué no empezamos por ahí, colegas magistrados, amigos jueces? ¿Por qué no empezamos por ahí cesando aquellos delitos que tienen marco penológico de 6 años y que tienen los sujetos agentes, los sujetos activos en la comisión responsabilidad restringida o algún tipo de atenuante? Podemos hacerlo. Eso no es ilegal, no necesitamos ni siquiera una ley que nos diga, porque es parte de la esencia misma de lo que es la cesación de prisión preventiva y aquellos delitos que no significan peligrosidad. Yo también postulo, ¿cierto?, que operen también los controles difusos, sobre todo del decreto legislativo 1459, que fue reservado para las personas, los omisos a la asistencia familiar. Pero valgan verdades, amigos, y ustedes vi muchos comentarios sobre esto y tenían razón. El decreto legislativo 1459, que faculta al juez a realizar la conversión de la pena del condenado, ¿cierto? ¿Qué es la condición para salir? Que pague la reparación civil. Y la pregunta es, ¿cuántas personas están en condición de pagar ahorita, que estamos en una situación de emergencia, y personas que han estado dentro del penal, que no han generado renta alguna? ¿Cuántos de ellos estarían en la posibilidad de pagar? Con lo cual este decreto pues es romántico, es simbólico, no pasa de ahí. Entonces, ¿por qué los jueces por qué no hacemos un control difuso del decreto legislativo 1459 y también le convertimos la pena a aquellos delitos de escasa gravedad? Pueden usted establecer un marco punitivo distinto, pero razonable, que significa un delito de escasa gravedad, o aquellos delitos que no significan peligrosidad alguna. Bueno, amigos, esto es en esencia lo que quería compartir con ustedes en esta ponencia. Espero pues, para no cansarlos más, que hayan sido, por lo menos, dejar algo, ¿no? Que algo quede, algo nuevo, y que sea reflexionado de una mejor manera para efectos pues de cristalizar, ¿no?, este derecho que las personas, algunos no lo han perdido, como la salud, la vida y la integridad, que los jueces y abogados hoy en día somos los guardianes, quizá ya no de la libertad, pero sí de la salud, sí de la vida y sí de la integridad. Muchas gracias por su tiempo. Bien, doctor,
con su venia, nosotros, a pesar del tema de la virtualidad que hoy que nos acoge, seguimos creyendo en un tema de principio de inmediación, así que voy a dejar abierto el panel, en este caso, para que las personas que consideren conveniente, teniendo en consideración, por favor, el tiempo, ¿ok?, de la plataforma, pudieran efectuar alguna pregunta, alguna interrogante o de repente alguna inquietud respecto de la propia ponencia. Esta pregunta o esta intervención no debe exceder, por favor, de los 2 minutos, ¿ok? Por una cuestión de tiempo y también para ganar más que todo en este tema. Voy a dejar abierto el panel para que, si alguien desea, por favor, pueda realizar las interrogantes del caso al doctor David Panta. Solamente tienen que activar sus micrófonos, ¿ok? Activan sus micrófonos y pueden intervenir. ¿Estamos? ¿Alguien que desee preguntar, por favor? ¿Alguien que... Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, para comenzar, felicitar, ¿no?, al Colegio de Abogados de Sullana por esta oportunidad que nos brinda a todos de participar en estas charlas, en estos conversatorios, que ahora en estos tiempos pues están muy difíciles de asistir, y que gracias a estas plataformas virtuales podemos mantenernos actualizados, ¿no? En segundo lugar, felicitar la exposición del doctor David Panta, una exposición muy práctica, muy acorde a los requerimientos de los abogados, ¿no? Y más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Porque he escuchado con atención sobre todo este último tema del control difuso. Y aquí yo veo un poco dificultoso el tema para que los jueces se animen a realizar un control difuso, porque aun cuando nos encontramos en tiempos de pandemia, hay determinadas disposiciones legales que muchos jueces no se aventuran o no quieren sobrepasar, porque lamentablemente tenemos a un órgano de control de la magistratura que en cierta medida nos pone muchísimos obstáculos para que nosotros innovemos o seamos pioneros en una situación. Si nosotros queremos plantear control difuso, los jueces estamos obligados a elevar en consulta lo que realicemos con relación al control difuso, porque así está establecido en la ley. Entonces, ¿qué pasaría si un juez, por ejemplo, realiza una actuación de esta forma innovativa como está proponiendo el doctor Panta? Lo más probable es que seamos denunciados por la parte que de repente no está conforme ante el órgano de control de la magistratura, y esto nos genere un proceso que muchas veces puede terminar incluso hasta en un pedido de destitución. Entonces, no sé, yo veo con buenos ojos esto, ¿no? Porque obviamente la situación de pandemia nos obliga a actuar de una manera rápida, y de esta manera como ha actuado el Tribunal Constitucional, ¿no?, de declarar el estado de cosas inconstitucional como un habeas corpus. Situación que efectivamente hemos heredado ahora, ya aplicándolo al ámbito penal de la jurisprudencia colombiana, pero que ya en nuestro medio ya había sido aceptado en la jurisprudencia laboral. Con el nuevo proceso laboral, el juez laboral puede declarar el derecho laboral para un número de trabajadores que se encuentren en esta situación, y ese es el estado de cosas laboral que se ha copiado, ¿no? Ha sido importado de la doctrina colombiana. Entonces, mi primer punto que hago como comentario a esto es eso, ¿no? Los jueces, habemos muchos jueces que tenemos muy buena voluntad, pero lamentablemente la ley nos impide, porque si no estaríamos incurriendo en una falta administrativa y en algunos casos podríamos hasta ser denunciados por el delito de prevaricato. Muchísimas gracias por la intervención, doctor. Bien. Doctor, ¿alguna acotación al respecto? Sí,
Sí, gracias, doctor Albán Parra. Quizá, en mi opinión, uno de los mejores jueces de investigación preparatoria que tenemos, y lo he dicho, no es la primera vez que lo digo, y lo vuelvo a repetir. Me alegra en principio que haya sido visto con buenos ojos esta intervención de mi parte, ¿no? Y también, definitivamente, yo, como en algún momento se lo dije a un juez superior en una conversación que tuvimos, yo considero, y siempre lo he dicho, de que aquellos jueces creadores del derecho, porque yo sí creo en el juez creador del derecho, yo personalmente sí creo, otros no, yo sí creo en el juez creador del derecho, ¿cierto? Fueron eclipsados por una institución administrativa que se llama OCMA, cuando la OCMA ingresó sobre todo a valorar las cuestiones de motivación. Cuando la OCMA hizo eso, créeme, a muchos jueces que tuvieron la buena voluntad de hacer las cosas de manera correcta. Felicito la intervención del doctor Albán Parra, que por lo menos ha puesto las cosas en orden, porque dice lo que es verdaderamente y que pocos jueces se animan a decirlo. En ese sentido, pues, felicito la intervención de mi colega, el juez, el doctor Albán Parra. Está funcionando muy bien. Voy a pedir que solamente se activen los micrófonos para temas de las consultas propiamente, por favor, porque eso interfiere un poco con la ponencia. Después hizo una prueba, Vamos a continuar. ¿Alguien quiere realizar alguna otra interrogante, alguna otra consulta a nuestro ponente del día de hoy? Pues, ¿no? Pero después, cuando queremos hacer vuelta un examen, ya no. Parece que como se calentar así y ya no deja trabajar. Entonces él dijo que esos ya eran. Pero tengo una inquietud. Por WhatsApp el nombre del paciente. Hay un micro abierto que no permite escucharte correctamente, ya no, los demás se pararon. Entonces esas tarjetas tienen que pedirlas ya. El hospedador puede silenciar los audios ajenos. Sí. Ahora estamos justo en eso. Pero yo le dije, pues, que si llegamos a un acuerdo con usted, entonces que yo quiero que respire ya, le digo, porque yo Doctor Panta, buenas tardes. Le saluda Guiller. Guiller, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal, doctor? Quería también hacer un comentario y a la vez una pregunta. Pero antes de nada, también felicitar al Colegio de Abogados por el conocimiento que hace poco estuvo de aniversario, ¿no? Y agradecerle también a usted por su exposición. Doctor, usted habló de la resolución administrativa, me parece que es la 138-2020 que se dio hace poco. ¿Esa es, doctor? Sí, correcto, esa es. Justamente he escuchado en varias exposiciones y he analizado esta resolución administrativa y nos habla sobre la revisión de oficio. Una figura que, para mi entender, tampoco no tiene mucho desarrollo en el Código Procesal Penal. Y también consideré en una oportunidad de que no era dable pues que se dé a que una resolución administrativa quiera también ponderar o legislar sobre una figura jurídica procesal como la revisión de oficio. Una de las inquietudes que yo tuve es que esta se debió dar mediante una ley en todo caso, ¿no? Porque de acuerdo. Mediante una resolución administrativa no cabería, ¿no? Por muchas razones, y la principal es que transgrede el principio acusatorio para mí, ¿no? Lo transgrede. Pero, por otro lado, doctor, ya, bueno, se dio esta resolución administrativa y considero de que tampoco tuvo o no va a tener mucho accesibilidad a que se dé a esta revisión de oficio, porque eso va a motivar a que los jueces tengan una labor proactiva y en estas circunstancias le es muy difícil a los magistrados, es como un impedimento, o sea, prácticamente es una ley muerta o un saludo a la bandera, digámoslo así, porque los jueces no van a poder aplicarla porque no hay comunicación entre entre el INPE y el Poder Judicial, doctor, ¿no? ¿Usted cree que pueda dar resultados esta resolución administrativa? Y por otro lado, doctor, también habló de la conversión en el tema del caso de alimentos. Hay jueces que realmente aplican un control difuso e inclusive simplemente
se basan en fundamentar sus resoluciones en el tema de la pandemia y dar libertad a los internos. Justamente, brevemente le explico, yo tuve un caso en Tumbes, en la sala penal de apelaciones de Tumbes, doctor, apelé una nulidad, la sala me declaró infundada mi apelación, me confirmó la revocatoria y aplicó de oficio aplicó la conversión especial y ni siquiera analizó los presupuestos. Es decir, ni siquiera se verificó si el señor tenía deuda en el PAL letrado y de oficio aplicó la conversión, fundamentó el tema de la pandemia y le dio libertad. O sea, hay magistrados que como se dice, que se paran bien y hacen aplicar la norma conforme corresponde de acuerdo a la excepcionalidad de esta situación. Entonces, ¿por qué los otros magistrados no pueden hacer lo mismo, no? Claro, yo creo, sí, Guiller, yo creo que ahí es el tema muy interesante este caso. Te voy a solicitar te voy a dar mi correo para que me envíes en todo caso la decisión. Muy interesante, fíjate. Yo considero ahí, y tiene razón, yo creo que cuando se expresa el doctor Albán Parra, en el sentido de que muchos magistrados, y cito sus palabras, ¿no? Queremos hacer o quieren hacer bien las cosas, pero sin embargo temen pues que quizá le cesen de oficio conviertan la pena bajo la figura como de otros delitos aplicando el control difuso, ¿cierto? Y que la otra parte los denuncie, y hemos visto casos incluso acá mismo en Piura, con mucha pena, cuando la OCMA ingresó a un tema de motivación y cesó a uno de los magistrados quizá más probos que yo por lo menos conozco. Y eso es lamentable, es penoso, ¿cierto? Ver ese tipo de cosas y el magistrado se pone en esa situación, ¿no? De decir, bueno, yo quiero actuar correctamente, pero ¿y qué pasa si la OCMA viene al final o me denuncian y me abren un procedimiento administrativo? Y en esta situación de excepcionalidad, donde conseguir un trabajo, pues, prácticamente son nulas, ¿no? Yo creo que también hay que atender, ¿cierto?, esta preocupación que tienen ciertos colegas magistrados. Pero como dices, pues, hay otros más, digamos, que van más allá, ¿cierto?, y resuelven, como en este caso, que esta resolución que tú me acabas de señalar y que me dejas muy, por lo menos alegre, en el sentido de que lo que estaba pensando por lo menos ya se está dando, ¿no? Ese es mi comentario, Guiller. Gracias por tu intervención. Bien, ¿alguien que desee, por favor, realizar alguna otra pregunta? Sí. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, doctor Carlos. Buenas noches, lo escuchamos. Carlos Cotrina, abogado litigante de la ciudad de Trujillo. En principio, para felicitar al doctor David Panta, sigo también en sus comentarios en Facebook y siempre muy original en los planteamientos, más allá de repente si es que se coincide o se discrepa, pero la verdad muy original en los planteamientos que realiza y más que en todo en esta pandemia. En principio, si me permite un pequeño comentario y luego una pregunta de opinión para el doctor. Efectivamente, digamos, todas las propuestas que se realizan le estamos de alguna manera enfocando hacia el juez, ¿no? Porque finalmente como es el juzgado quien ha impuesto una medida, a través que puede ser a través de la revisión de oficio, frente a un cese, el juez el que va finalmente a resolver, reformar o no esta medida coercitiva. Pero hay un tema que no se toca realmente en muchas ponencias, el rol que juega el fiscal, digamos, en esta situación, en el sentido de que si evidentemente ya es claro, ¿no?, de que hay vulneración evidente de los derechos, tanto de los procesados, de los condenados por el hacinamiento, la sobrepoblación que en los penales, y con esto ya el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, o sea, ¿qué rol está jugando frente a ello? Podría beneficiar la posición del Ministerio Público si es que frente, por ejemplo, ¿no?, a un pedido de cese, ¿no?, en un caso como el que plantea el doctor ponente, esto es en los delitos de escasa gravedad,
y como el ejemplo concreto que ha considerado, ¿no? En delito de tenencia, por ejemplo, pena mínima de 6 años y que existe una atenuante cualificada, si el Ministerio Público se allanara estos pedidos, ¿eso facilitaría que el juez pueda declarar fundado un cese? ¿O es que acaso el juez puede seguir manteniendo, digamos, la prisión preventiva pese a que el Ministerio Público plantea una posición de allanamiento al pedido del cese? Ello nos entraríamos pues a un tema de asumir posición si el fiscal se allana un pedido de cese, esto es, desde la perspectiva fiscal, ya no debe mantenerse la medida, puede subsistir, puede el juez rechazar aún así el pedido de un cese en el caso en concreto como plantea el doctor, o facilitaría en sí la posición del Ministerio Público. Eso sería, no sé si el doctor David Panta podría opinar sobre esa posición del Ministerio Público y si es que facilitaría o no jurídicamente, digamos, la labor del juez para reformar una determinada medida de prisión preventiva. Muchas gracias por tu pregunta, Carlos. No, definitivamente, dices algo y tomo tus palabras muy cierto, ¿no? El rol del Ministerio Público prácticamente no hay, por lo menos yo que he escuchado todas las ponencias que vengo escuchando, nadie lo ha tocado, ¿cierto? Estamos hablando de abogados, magistrados, pero no estamos, digamos, analizando la labor de lo que hacen nuestros colegas fiscales. Y en efecto, yo sí coincido contigo en que la labor jurisdiccional se facilitaría si es que el fiscal, por lo menos, con un criterio objetivo, se allana a un pedido de cesación a un pedido de cesación, por ejemplo, ya sea de oficio o de parte, por ejemplo, de una persona vulnerable o de un delito de escasa gravedad que aún no se están dando. Yo creo que se van a empezar a dar a partir de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Pero como yo lo dije en una conferencia anterior que la di en el Ilustre Colegio de Abogados de Piura, por un año más de existencia, yo señalaba que en el caso de personas vulnerables, el fiscal solamente la objeción que debía hacer en clave de oposición debería ser al certificado o el informe médico que contiene, o que informa de que ese interno es una persona vulnerable al COVID, porque yo también insté a los colegas abogados a que no discutan si la enfermedad es grave o incurable, porque eso no era materia de discusión, sino simplemente si la persona era o no vulnerable. Y yo señalaba, pero ¿qué pasa? Como en algún momento conversé con un colega fiscal muy, muy bueno en Trujillo, y el lugar donde me formé, dicho sea de paso, donde él decía, ¿y qué pasa si el certificado es falso? Tenemos que pedir un informe de un perito de ese interno, pero la misma resolución administrativa mal que bien te señala, por un lado, de que la decisión del juez no está supeditada a otro tipo de informe, ¿cierto? Pero volviendo al tema, sí, pues definitivamente estoy de acuerdo contigo, la labor fiscal ahorita debería también ser puesta en valoración del rol que van a desempeñar o que vienen desempeñando, porque si yo pido la cesación de un delito de mínima gravedad, de escasa gravedad, donde hay una responsabilidad restringida y el marco abstracto de la pena es de 6 años, no sé con qué podría objetar el fiscal. ¿Qué podría decir ahí? Y si va a objetar, va a sobrecargar el aparato jurídico en señalar audiencia, en dar el tiempo que necesita el magistrado para oír a las partes. No, definitivamente, la labor fiscal tiene que también ser objetiva en este momento y no estar pues oponiéndose a cualquier cosa, ¿no? Coincido, Carlos, con tu planteamiento en ese sentido. Bien, Gracias, mucho. Bien. Sí, alguien más que desee, por favor, ya para ir cerrando esta ponencia, alguien más que desee, por favor, transmitir de repente sus inquietudes al ponente. Sí, doctor, buenas noches. Doctor David Panta, buenas noches con todos los presentes. Buenas noches. ¿Qué tal? Les habla Víctor Palacios, abogado litigante acá de Sullana. Doctor, justamente en cuanto a lo último que estaban tocando respecto a los informes, ¿no? ¿Qué pasa o qué opinión le merece respecto a los internos que aún no, que están con medida coercitiva de prisión preventiva, pero que aún no han sido trasladados a los penales, que por cuestiones de que el penal por el momento no estaba
admitiendo nuevos internos a fin de salvaguardar ya los que habían ingresado con anterioridad. En caso de nosotros que queremos plantear ceses de prisión preventiva y esos internos no se encuentran todavía recluidos en el penal de Río Seco, ¿no? O en cualquier otro penal. ¿Cómo haríamos con un informe médico? El informe médico tendríamos que obtenerlo de manera particular, un informe médico o un certificado médico y darle cuenta al juez, ¿verdad? Entonces, Víctor, disculpa que te interrumpa. La primera parte estabas hablando, escuché entrecortado, no logré captar tu pregunta. ¿Podrías repetírmela, por favor? Sí, doctor, le digo. Hay casos en los que les han dado prisiones preventivas a investigados que hasta el momento no llegan a pisar los establecimientos penitenciarios. Por una u otra razón aún los mantienen en custodia en lo que le conocemos de PAJUS, de policías de apoyo a la justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo plantear nosotros un cese de prisión preventiva cuando no podemos obtener, o por obvias razones, un informe o un certificado médico por parte del doctor del establecimiento penitenciario? Tendríamos que obviamente recurrir a un doctor particular, y en ese sentido sí va a ser motivo de objeción por parte de la Fiscalía. Entonces, frente a lo que hace un momento usted mencionaba de que la misma resolución administrativa mencionaba que no podemos supeditar la decisión del juez a posterior, ¿no? Un posterior examen, un posterior informe de otro médico. Entonces, ¿cree que sería idóneo un informe médico particular? Gracias por tu pregunta, Víctor. Mira, a ver, yo lo que entiendo es lo siguiente. En principio, la resolución administrativa es contradictoria. ¿Por qué? Porque en uno de sus parámetros interpretativos te dice que la decisión judicial no queda supeditada a ningún documento, a ninguna actividad, ¿no? De prueba. Pero, sin embargo, en otro acápite te dice lo contrario. Y y te dice que el juez puede ordenar, dice. Puede ordenar, así dice, un informe pericial, ¿no? Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Pero lo cierto es que ante el hecho de que hay personas que aún no llegan al penal, y si nosotros quisiéramos por lo menos, y si sabemos que tiene algún tipo de comorbilidad, obviamente la carga de la prueba la tienes tú como abogado, y debemos recurrir por lo menos a historias clínicas o a su historia clínica, por lo menos dónde se encuentra y si la podemos tener a la mano, o una copia que me señale alguna comorbilidad, por ejemplo, si es hipertenso, si es diabético. Obviamente, si es una historia de hace 2 años, definitivamente va a valer, porque la hipertensión y la diabetes no son curables, son tratables, son enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, la labor del abogado tiene que ser activa, tiene que ser proactiva también, en tener la carga de la prueba, en demostrarle al magistrado de que esa persona es vulnerable. En el caso de personas vulnerables, entiendo yo, ¿no?, que me estás refiriendo. Esa es mi respuesta, Víctor. Muchas gracias por tu pregunta. Bien. Doctor, yo tenía una inquietud ahora que ya estamos, creo, para cerrar, y yo lo que básicamente quiero que despejen o que nos despeje la duda es en el sentido de la conversión para el tema de la omisión a la asistencia familiar en sí, ¿no? Esta conversión exige la totalidad del pago de la liquidación y también exige la totalidad del pago de la reparación civil. Sin embargo, por criterio, ¿no? Se viene dando de que además de ello se puede o se exige también por criterio jurisdiccional que esta persona, además de la liquidación y la reparación civil, ya no tenga deuda pendiente, ¿no?, al momento de egresar del establecimiento penitenciario. Hay muchas personas que justamente están recluidas por el solo hecho de la liquidación, o sea, la pena es impuesta por la liquidación que se tiene, pero ellos siguen adeudando. Y eso hace de que el operador jurisdiccional, en este caso el juez, no pueda tranquilamente denegar el pedido. ¿Cuál sería su apreciación, doctor, al respecto? No, definitivamente, gracias por tu pregunta. Como lo he señalado, pues, ¿no? Es
lírica esas conversiones, porque al fin y al cabo, la libertad lo que haces es convertirla en una prisión por deudas. O sea, no sales porque tienes una deuda, y en el fondo, si no paga la reparación civil, y aún queriéndote yo convertir, porque puedo convertirte la pena, no voy a poder porque tú debes. Entonces yo sí considero ahí que es un contrasentido. Por eso yo siempre y vengo sosteniendo, ¿no? Es la hora de los jueces, como lo dice el doctor César Nakazaki, porque el gobierno, aún dándote estas facultades, ¿cierto? Aún dándote estas facultades, el gobierno, de poder, de que el juez pueda convertir, sin embargo, pues le pone candado a la libertad efectiva. O sea, te dice, la puede dar, pero paga la reparación civil, con lo cual en el fondo es simbólico, es un decreto simbólico, porque no se va a hacer efectivo. O sea, si no pagas, el juez va a decir, pero aquí dice que debes pagar. Por eso es que deben funcionar, y ahí está mi propuesta, que gracias al doctor Guiller Yarleque, que nos habla de la realidad de Tumbes, por ejemplo, donde nos dice, pues, y nos explica de que ha habido ya un caso donde el juez no necesariamente lo hizo pagar al interno, ¿cierto? Sino simplemente aplicó el control difuso. Entonces los jueces sí pueden, no solamente control difuso a que paguen, porque te puedo convertir la pena por ser omiso y evito el pago de la reparación civil y te doy la libertad, sino también para delito de escasa gravedad. O sea, de poder se puede, solamente hay que falta la voluntad de hacerlo. Muchas gracias, Huidobro, por tu pregunta. Bien, doctor. Agradecerle infinitamente a nombre de vuestro decano, el doctor Félix Javier Silva Coloma, quien por motivos de gestión está siguiendo la conferencia, pero no, digamos, de una manera, si se quiere, activa. Temas de función no le permiten, digamos, seguirlo de esa manera. Agradecer también a nombre de vuestra dirección, la Dirección de Cultura del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, pedirle al mismo tiempo la disculpa si por ahí hemos estado insistiendo, machacando, pero también había la preocupación de los colegas y eso es lo que tratamos siempre de pregonar con el ejemplo, ¿no? Para efectos del tema académico. Agradecerles a todas las personas que se conectaron. De hecho, esta ha sido una de las ponencias más sobreabundantes. Estamos terminando con un promedio de 40 participantes y eso dice mucho de su calidad académica y obviamente el interés de los colegas por este tipo de tópicos. Agradecerles a todos, reiterarle el agradecimiento a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Esperemos, a la vez lo comprometemos para que esta no sea ni la primera ni la última vez que pueda de repente acompañarnos y desearle todos los laureles en esta labor académica y además profesional que viene desempeñando, doctor. Muchas gracias por tus palabras y aquí me tienen, doctor Huidobro, a todos mis colegas. Aquí me tienen a su servicio para cualquier cosa. Como yo siempre digo, para la academia nunca existe un no. Muchas gracias, me despido con todos. Bien, buenas noches con todos los colegas, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas noches con todos. Buenas noches.